La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que regula la creación y difusión de imitaciones digitales realistas de la imagen, cuerpo o voz de las personas generadas mediante inteligencia artificial. Comunicación del jefe de la bancada de diputados UDI, por la que informa que el diputado Daniel Ilayú será reemplazado en esta sesión por el diputado Cristian Moreira. Oficio ordinario 1009 de la Directora Nacional de Senda, mediante el cual, conforme lo establecido la Ley de Presupuestos del Sector Público año 2025, informa respecto de las glosas presupuestarias y articulado que indica correspondientes al tercer trimestre de 2025. Correo electrónico del ingeniero civil Conrado Venegas, quien hace llegar una minuta de octubre de 2025, donde señala que sea un testimonio del trato de NAMI, una empresa PYME, que él estima conveniente que sea de conocimiento de esta comisión para contribuir a un mejor funcionamiento de esta empresa. Finalmente, correo electrónico del encargado de Seguridad de la Información y Ciberseguridad de la Unidad de Tecnología de la Información del Hospital Clínico Félix Bulnes, señor Miguel Godoy, a través del cual da a conocer su interés en profundizar en el proyecto de ley de regulación del uso de la IA vinculado con su uso en el sector salud e informarse sobre las posibilidades de concretar la participación de los diputados de la comisión en un conversatorio junto a otros invitados dirigido a la comunidad médica de la institución y con ello contribuir con el uso responsable de estas tecnologías. Esto a la cuenta, Presidenta. Muchas gracias. Diputado Kaiser, sobre la cuenta. Muchas gracias, señora Presidenta. Creo que hay una carta dirigida a nosotros en razón de la Empresa Nacional de Minería. Propondría que esa carta sea redirigida a la Comisión de Minería. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Entonces la reenviamos a la comisión que ha sido solicitada por el diputado Kaiser. ¿Alguien más sobre la cuenta? ¿Puntos varios? Diputado Kaiser. Sobre la tabla, señora Presidenta, porque nosotros hace bastante tiempo atrás habíamos conversado. Cuando se empezó a ver el primer proyecto de inteligencia artificial, habían dos proyectos. Estaba el del Ejecutivo y estaba uno que había presentado yo que tenía que ver con los derechos digitales de las personas respecto de la inteligencia artificial, que era mucho más acotado que el proyecto principal, pero que se hacía cargo en general de los derechos de las personas en esta materia. Y se llegó en su momento a un acuerdo para verlos en paralelo. Ahora no se vieron en paralelo. Posteriormente se llegó a un acuerdo para verlo con posterioridad al de inteligencia artificial que estaba impulsando el Ejecutivo. Yo propondría, como son solamente 8 artículos, hemos recibido a todos los especialistas en la materia, si pudiésemos verlo en paralelo a este proyecto en otras sesiones. Señora Presidenta, muchas gracias. Ok, diputado Kaiser, ¿alguien sobre el punto? ¿No? ¿Sí? Diputada Labra. Gracias, Presidenta. Respecto a lo que plantea el diputado Kaiser y el mismo proyecto de ley que estamos viendo ahora en tabla, a mí me genera cierta confusión porque a mi parecer el proyecto de ley que ya está despachado en el Senado regula de distintas maneras y también sanciona el mal uso y la vulneración de derechos fundamentales de las personas en distintos artículos, en el objeto de la ley, en la definición de incidente, en los riesgos de los usos inaceptables, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando estamos hablando ya de incorporar un tercer proyecto de ley para regular de alguna manera usos o aspectos que tienen que ver con la inteligencia artificial, me parece que estamos como ya entrando casi que a regular cada uno de los derechos fundamentales, siendo que ya tenemos un proyecto de ley que regula la inteligencia artificial que lo incorpora. Y creo que se podría haber quizás perfeccionado con indicación en esa línea si se hubiese querido. Entonces, en ese punto, Presidenta, por su intermedio, me gustaría preguntarle al ministro cuál es su opinión al respecto. Quizá hay un vacío en la estructura, en el articulado del proyecto de ley que se despachó al Senado, que, como es una ley marco, quizás debiese incorporar todo esto. Me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Labra, diputado Kaiser, diputada Yomans, y después le damos la palabra al ministro. Gracias, señora Presidenta. A ver, el proyecto que nosotros despachamos al Senado, que probablemente duerma en el Senado el sueño de los injustos durante los próximos 200 años, era un proyecto que se hacía cargo de regular los sistemas. El objeto del proyecto era muy distinto a lo que, a pesar de que recogía ciertos elementos en la definición de los principios que decía proteger, ¿ya?,
que el objeto del proyecto que he presentado yo. Porque el proyecto que nosotros presentamos tiene que ver con determinar qué derechos tiene la persona respecto de la inteligencia artificial, punto, nada más. No se hace cargo de cómo debe funcionar la inteligencia artificial, no se hace cargo, lo único que dice es hay ciertos derechos esenciales que no deben ser vulnerados por la inteligencia artificial. Y de hecho era un proyecto alternativo, porque tiene una lógica distinta al proyecto original de inteligencia artificial que entraba, en mi opinión, a lo que era una especie de sobreregulación, pero ese es otro tema. En este caso particular, decía, ¿qué derechos tiene la persona respecto de los sistemas? Y nosotros no nos quedamos ahí en el proyecto que despachamos al Senado, y de hecho, si no me equivoco, y la redundancia de este proyecto es muy parcial, en el Senado mismo no veo que vaya a avanzar mucho porque hay muchas dificultades por la extensión del proyecto que tramitamos aquí para que sea despachado ni siquiera de parecido a lo que nosotros hicimos en algún momento. Entonces tener una pequeña, la verdad, nuestra lógica en el proyecto que nosotros propusimos era replicar la idea de los artículos de la Constitución que tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas, en un pequeño proyecto de ley que permitiese entonces a las personas recurrir ante la justicia sobre la base de la protección de esos derechos que nosotros estábamos reconociendo. Y con eso le entregamos mucho más flexibilidad a la justicia para reaccionar respecto de los sistemas de inteligencia artificial. Esa fue la lógica con la que nosotros trabajamos. ¿Es redundante respecto del proyecto que ya trabajamos? Quizás parcialmente. Pero la verdad es que el objeto era otro. Así como el objeto del proyecto de inteligencia artificial era controlar o regular la forma de funcionamiento de los sistemas, nosotros aquí estamos protegiendo o solamente estableciendo la protección de ciertos derechos. Y en ese sentido no se cubren al 100%. No sé si van a avanzar en el Senado con el proyecto original. Puede que todavía sea complementable, no tengo idea. Yo personalmente creo que probablemente no termine siendo visto de la manera en que salió desde acá, y en ese sentido nos vamos a quedar sin una legislación en la materia. Muchas gracias. Diputada Youmans. Gracias, presidenta. Bueno, la sesión anterior, en donde hice presentación del proyecto de ley, también abordé las razones del por qué era necesario tener una regulación más específica a propósito de la ley marco de inteligencia artificial. Y hay dos razones que son bien importantes, pero antes de volver a reiterar quizás esa presentación, yo lo que puedo hacer, presidenta, es enviarla al chat que tenemos de todos para que se pueda revisar y así poder pasar a escuchar al ministro, porque creo que la sesión tiene ese objeto y poder avanzar, porque en realidad, mira, a mí me parece bien si el diputado Kaiser tiene una moción parlamentaria que quiere que la revisemos, está bien, podemos organizarnos para que también se pueda revisar. Yo creo que no hay ningún problema, al menos de mi parte, para que podamos tener la organización. Este proyecto de ley, de todas formas, tiene una intención de hacernos cargo de una situación que está ocurriendo, o sea, el uso de inteligencia artificial en redes sociales para hacer deepfakes, hacer uso, modificación de la imagen, de la voz, etcétera, de las personas, la vemos día a día. Hice distintos ejemplos, ¿cierto? Tanto en lo político, pero también incluso violencia que ha ocurrido en los colegios. Y ahí hay ejemplos bien relevantes y que creo que es importante que nos hagamos cargo de su legislación y protección de los derechos de la imagen, de la voz, etcétera. Entonces, en ese sentido, presidenta, si le parece, en vez de ahondar en ello, yo puedo reenviarla la presentación y así poder escuchar al ministro. Gracias. Muchas gracias, diputada Youmans. Le voy a dar primero la palabra al ministro para que en el fondo no haga el comentario respecto de lo que consultó la diputada Labra, para después ya cerrar con este tema y pasar a la orden del día. Ministro. Ahí se escucha. Muchas gracias, presidenta. Bueno, nosotros hemos querido estar presentes también en el inicio, aunque sea ya la segunda sesión de la comisión, dado que
este proyecto de ley se hace cargo de un modo, a nuestro juicio, necesario por su especificidad, de un bien jurídico y social, de moralidad pública, que nos parece urgente, ¿no? Regular, atender, o mejor dicho, proteger. Y la idea de el contenido del proyecto, de la moción parlamentaria, que establece como un derecho subjetivo amparado por el ordenamiento jurídico expresamente, por la ley, ¿no? Que consistiría básicamente en el dominio y control del propio rostro, cuerpo y voz de toda persona humana, nos parece que justifica de manera muy bien fundada que se trate, por lo mismo, de una regulación que viene a complementar, en cualquier caso, el marco regulatorio general que se persigue con... sí. Sí, porque está bien. No, sí, no. No, sí, yo entiendo, digamos, de que no hay una superposición, porque no lo hay respecto de la determinación del sujeto pasivo ni de los sujetos activos. La especificidad que tiene este proyecto de ley da lugar a una regulación de una relación jurídica distinta. Y por lo mismo no nos parece, digamos, que haya una superposición ni que se haga innecesario, por precisamente la especificación que tiene este proyecto de ley en relación al otro, que se amplía a otros sujetos, a todas las actividades que puede importar, ¿no es cierto?, el uso de sistemas de inteligencia artificial. En este caso estamos hablando de un bien jurídico protegido específico. Ok, entonces, diputado Kaiser, solo porque necesito cerrar el punto, por favor. Lo que pasa es que, solamente para aclarar, no estábamos hablando aquí del proyecto, o sea, yo personalmente no estaba hablando aquí del proyecto de la diputada Jomans, que me parece un proyecto muy interesante. No estábamos hablando necesariamente de lo que yo estaba proponiendo era que una resolución, un acuerdo que habíamos tomado ya en esta comisión hace un año atrás, más o menos, ¿no? Efectivamente se transformase en realidad, que es que el proyecto iniciaba moción por mi persona, por el diputado Lago Marcino, por el que tiene varios ¿cómo se dice esto? Varios participantes de esta comisión como coautores, ¿no? Fuese visto así como se propuso en su momento y como se aceptó en su momento también en la comisión, ¿no? En paralelo con lo que iba a ser, o después de lo que iba a ser el proyecto de ley de inteligencia artificial del Ejecutivo. A mí me parece que el proyecto de la diputada Jomans perfectamente compatible con lo que estamos planteando nosotros. El proyecto de la diputada Jomans es mucho más específico, el nuestro es más amplio, es decir, el nuestro se hace cargo efectivamente de la protección de ciertos derechos de los seres humanos respecto a la inteligencia artificial, pero mucho más amplio, no se reduce o remite solamente al tema de la imagen. En ese sentido, lo uno no obsta al otro y no serían incompatibles tampoco de verlos en paralelo. Muchas gracias, señora. Gracias, diputado. Entonces, para cerrar el punto, le propongo a la comisión que en la próxima sesión vaya en la tabla, en el segundo punto, el proyecto del diputado Kaiser, y dejemos la última media hora de la sesión para poder comenzar la tramitación de su proyecto de diputado. ¿Le parece? Porque yo recuerdo que el acuerdo se había tomado y que se había comprometido a colocar ese proyecto en tabla. Entonces, acordado. Ok, ¿nadie más sobre puntos varios? Vamos entonces a pasar a la orden del día. Entrando en la orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de iniciar el trámite de audiencia respecto del proyecto de ley de origen en moción de los diputados y diputadas Gael Jomans, Lorena Fríes, Andrés Giordano, Javiera Morales, Erika Ñanco, Camila Rojas, Patricio Rosas, Jaime Sáez, Emilia Schneider y Carolina Tello, que regula la creación y difusión de imitaciones digitales realistas de la imagen, cuerpo o voz de las personas
generadas mediante inteligencia artificial en primer trámite constitucional con urgencia calificada de simple. En razón de lo anterior, escucharemos la opinión de los siguientes invitados. Se encuentran conectados vía Zoom: Grupo Legal de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información, representado por su presidente, señor Claudio Magliona, quien se encuentra conectado en la sesión. El vicepresidente, señor Alex Pesó, ha excusado su inasistencia por tener compromisos previamente agendados que no pudo modificar. La abogada especialista en tecnologías emergentes, señora Evienia Mestre, no sé, ahí, perdón si no lo sé pronunciar bien, quien se encuentra conectada también en la sesión. Hemos invitado a esta sesión al ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señor Aldo Valle Acevedo. Lo acompañan asesores Camila Aguayo y Sebastián Galás. Muy bienvenidos todos. Y, diputado Kaiser, para comenzar. Solamente una consulta, ¿el comparado lo encontramos? Es que crea una legislación nueva, no hay legislación vigente que modifique, por lo tanto no hay un comparado. Lo voy a subir al grupo de WhatsApp. Vamos a partir entonces. Le damos la palabra primero a los invitados. A ver, me dicen acá, el señor Claudio Magliona está presente. Le damos la palabra primero a don Claudio. Muchas gracias, presidenta. Entiendo que se escucha bien. Señores diputados, señoras diputadas, feliz de estar aquí en la Comisión de Ciencia. Muchas gracias por la invitación. Yo represento a ACTI, la Asociación de Empresas de Tecnología de la Información, en la cual hay cerca de 200 empresas que participan en todos los procesos de tecnología, ya sea inteligencia artificial u otra tecnología. Entiendo que estamos en la discusión general en estos momentos y no en la discusión particular. En ese mismo sentido, cuando uno lo invitan a opinar, tiene que dar una opinión bien sincera y sinceramente basado en la experiencia que existe en derecho comparado y las distintas regulaciones. De verdad, no recomendamos que se apruebe la idea de legislar este proyecto de ley por las siguientes razones. No queda claro cuál es el bien jurídico que estamos protegiendo. O sea, en este sentido, existe legislación, puedo mencionar, de libertad de expresión, de propiedad intelectual, de datos personales, atributos de la personalidad, injuria, calumnia, que vendrían a regular esta misma materia. La voz de una persona es un dato personal y tenemos una ley que está en plena implementación. La voz de una persona al mismo tiempo perfectamente es propiedad intelectual cuando es un artista. De eso no cabe ninguna duda, que se requiere una autorización para utilizar la voz de una persona. Entonces, ya sea para utilizar la voz de una persona, caigo en la ley de propiedad intelectual o caigo en la ley de datos personales. Por otro lado, hay conflicto en este proyecto de ley porque por un lado dice que la presente ley tiene por objeto proteger la identidad e integridad de las personas frente al uso no consentido de las tecnologías por imitaciones digitales realistas. ¿Y quién define lo que es realista, una imagen digital realista? Y si no es realista, no es sancionado. Entonces yo puedo hacer, con todo respeto, yo puedo hacer aparecer una figura pública o no pública haciendo el ridículo. Y en ese caso no estaría sancionado, pero si esa figura pública o no pública está haciendo algo que pareciera ser real, ¿sí va a ser sancionado? Me preocupa mucho este proyecto de ley con respecto a la libertad de expresión, porque el artículo 1 habla de imágenes realistas, como crear una imagen. Y luego el artículo 4 dice: toda persona tiene el derecho exclusivo a utilizar la reproducción digital de su imagen. Eso no es verdad, que toda la persona tiene el derecho exclusivo a utilizar la reproducción de su imagen, porque las noticias no se requiere una autorización. Entonces, hay un conflicto en que por un lado me dicen se requiere autorización y después dicen no se requiere autorización. Luego
se habla que las plataformas tienen que bajar contenido por un aviso privado que reciban del posible afectado. ¿Y cómo sabemos si esto ya se discutió muchas veces en el Congreso, señalando que para bajar contenido que puede afectar la libertad de expresión, que puede afectar la propiedad intelectual, se requiere o una resolución judicial o una resolución administrativa? De lo contrario, estamos haciendo que el intermediario, la plataforma digital, y no necesariamente tiene que ser una plataforma digital, esto puede pasar dentro o fuera, sea juez y decida qué es infracción y qué no. Y el incentivo a esa plataforma va a ser justamente controlar las redes, que creo que por lo menos en el sistema en que estamos acá en Chile no es lo que queremos, ¿no es cierto? No queremos monitoreo de plataformas, de los sistemas de redes, de tal forma de poder determinar, ¿no es cierto?, qué es una copia, qué es una infracción o qué no es una infracción. Yo por lo menos prefiero que a lo menos un organismo administrativo lo diga y le diga, baje el contenido. Y por otro lado, uno, el análisis, y quiero ser bien concreto, uno el análisis dice, bueno, si llegáramos a concluir, perdón, si ustedes llegaran a concluir, ¿no es cierto?, que la imitación de la voz requiere una sanción especial, o hay un derecho de identidad digital, que creo que estamos mal encaminados, no lo restringamos a la inteligencia artificial, porque hoy día la tecnología de discusión es la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Pero yo perfectamente puedo copiar con un algoritmo la voz de alguien sin inteligencia artificial. Yo perfectamente puedo ridiculizar a alguien sin utilizar tecnologías de inteligencia artificial. Entonces me encuentro con un escenario de que falta la neutralidad tecnológica. Hoy día estamos hablando de inteligencia artificial. Mañana vamos a estar hablando de cualquier otra tecnología y este proyecto de ley parece ser tan casuístico que rápidamente podría quedar sin efecto. En ese sentido, nosotros creemos que, por favor, démosle la oportunidad a la ley de datos personales que está en proceso de implementación. También están los tipos, está la ley de marco sobre ciberseguridad, está la ley de delito informático, está la ley de propiedad intelectual, y pensemos en el equilibrio con la garantía de libertad de expresión. Cuando vamos a establecer que bajo ciertas situaciones las personas tienen el derecho ilimitado a pedir la bajada de información de las plataformas, esos derechos ilimitados pueden afectar la verdad histórica el día de mañana. Verdad histórica que hay que tener cuidado si es que vamos a querer y alguien puede aparecer el día de mañana que no nos guste mucho y nos diga, oye, yo por artículo 4 tengo derecho exclusivo a autorizar la reproducción digital de mi imagen. Así que por favor me elimina, señor del libro de historia, aunque en el libro de historia sale la historia, me tiene usted que eliminar. Entonces el llamado es que de verdad un proyecto de ley bien casuístico. Por otro lado, tenemos un proyecto de ley, está el ministro sentado y tenemos un proyecto de ley de inteligencia artificial en el Senado, que tiene unos retos bastante grandes. Continuamos con el esfuerzo marco que se está haciendo en inteligencia artificial, que hoy día está pasando al Senado, y humildemente digo, no incurramos, si es posible, en la casuística que el día de mañana puede tener repercusiones que de verdad no lo sabemos acá y no lo saben en el mundo. La legislación sobre inteligencia artificial en el mundo hoy día presenta unas dudas tremendas, no es algo que se ha masificado de forma alguna, y cuando uno ve un texto como el que yo tengo en mis manos en este momento, veo realmente disposiciones que pueden claramente el día de mañana utilizarse con un fin distinto para el cual podrían ser aprobados. Muchísimas gracias, Presidenta. Muchas gracias, don Claudio. Le damos la palabra de inmediato a, le voy a pedir disculpas si pronuncio mal su nombre y apellido, pero no sé si es Evgenia o Evgenia, por favor, Mestre. Está bien, Evgenia. Ok. Bienvenida, Entonces tiene la palabra. Muchas gracias. Quisiera compartir la presentación. No sé si la van a compartir ustedes o tengo que hacerlo yo. Acá la compartí. ¿Sí? Puede compartirla usted, me dice. Ok. Ok. Bueno,
Presidenta, por su intermedio, primero muchas gracias por concederme la palabra. Soy Evgenia Mestre, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Diego Portales y actualmente candidata al grado de LLM en la Universidad de Wisconsin-Madison Law School, donde he podido estudiar de cerca la regulación comparada sobre inteligencia artificial, uso de imagen y desinformación digital. Agradezco profundamente esta invitación y valoro enormemente que el Congreso esté abriendo esta discusión. Quisiera comenzar presentando brevemente de qué se trata el proyecto porque es importante que partamos desde un diagnóstico común. Este proyecto busca regular un fenómeno muy específico, que es la creación, uso y difusión de representaciones digitales realistas creadas mediante inteligencia artificial sin consentimiento, lo que hoy se conoce como deepfake. Son contenidos que permiten mostrar a una persona haciendo o diciendo cosas que nunca ocurrieron. Y lo que el proyecto propone es algo relevante, es crear un nuevo derecho, el derecho a la integridad digital, entendido como el control exclusivo que cada persona tiene sobre la reproducción de su imagen, su voz, su cuerpo, generada por la IA. El corazón de la propuesta, entonces, es el consentimiento y establece que toda generación, difusión o almacenamiento de imitaciones digitales realistas sin consentimiento constituiría una infracción. Esto no es absoluto, incorpora excepciones limitadas como los fines satíricos o informativos, siempre que el contenido sea claramente irreal y no produzca desinformación ni daño. El proyecto también contempla protección post-mortem por 50 años. También impone obligaciones de retiro de contenido a plataformas en un plazo de 72 horas y articula sanciones e indemnizaciones. Finalmente, propone coordinar esta regulación con la Ley 19.628 cuando el deepfake involucre datos biométricos o sensibles. Hasta aquí, esta es la arquitectura esencial del proyecto. A mi juicio, el proyecto parte desde un diagnóstico muy adecuado. Reconoce que las deepfakes ya están aquí, que no son un fenómeno teórico y que pueden atribuir hechos falsos a personas reales con un nivel de realismo que desafía nuestras categorías tradicionales. También identifica que en el derecho chileno hay un vacío normativo y que necesitamos herramientas nuevas para enfrentar formas contemporáneas de manipulación audiovisual. Me parece especialmente valioso que conceptualice la integridad digital como parte de la identidad personal, porque permite entender que no estamos hablando solo de datos, sino de la representación misma de quiénes somos. Aquí quisiera ser muy clara, el problema de las deepfakes no es un problema tecnológico, es un problema político y constitucional. Primero, por la velocidad y escala en que pueden difundirse. Segundo, por la enorme asimetría entre el daño que podría producir y la capacidad de las víctimas para reaccionar. Y tercero, porque el vacío normativo genera un espacio donde la manipulación audiovisual podría transformarse en una herramienta estratégica con efectos sociales y políticos profundos. Las deepfakes no solo podrían afectar la vida privada, en el sentido clásico de revelar información íntima, lo que hacen también es atribuir hechos falsos con apariencia de verdad. Esto podría impactar la identidad personal, porque alguien puede ser representado diciendo o haciendo algo que nunca ocurrió. Podría afectar la honra y la reputación, porque el daño se produce incluso después de que se demuestra la falsedad. También afecta la autodeterminación informativa, ya que no controlamos cómo aparecemos ante terceros. Y finalmente, erosiona nuestra libertad para construir nuestro propio proyecto de vida si terceras personas pueden manipular el cómo nos mostramos al mundo. Quisiera detenerme brevemente en este punto porque es uno de los más delicados. Más allá de los derechos individuales afectados, las deepfakes tienen un impacto colectivo que no podemos ignorar. La democracia depende de un debate público informado, y cuando las campañas políticas comienzan a utilizar tecnologías capaces de fabricar realidades alternativas con apariencia de verdad, el problema trasciende lo individual. Se podría distorsionar el proceso deliberativo que sostiene al sistema democrático. Las imágenes manipuladas pueden reforzar prejuicios, instalar información engañosa o simplemente confundir al electorado, debilitando su capacidad de tomar decisiones racionales.
Y esto ocurre en una sociedad donde la desinformación ya es un problema real y creciente. Y en ese contexto, la irrupción de herramientas capaces de producir falsedades prácticamente indetectables puede resultar devastadora, porque incluso el juicio más crítico o el ciudadano más informado necesita condiciones institucionales que lo protejan de manipulaciones diseñadas específicamente para engañar. Ahora bien, el riesgo de sobreregulación sí existe y debemos evitarlo, pero la ausencia total de normas es bastante más peligrosa. Y aquí quiero poner como ejemplo lo que ocurrió en la franja presidencial de Marco Enrique Jominami. Esto no es una mera anécdota electoral, es una señal de alerta de la distancia entre nuestro marco normativo y las dinámicas tecnológicas que ya están transformando la política. No podemos asumir que el derecho se adaptará solo con el tiempo. Su actualización requiere reflexión, deliberación y decisión legislativa. Si es que no se regula, se corre el riesgo de que la próxima campaña presidencial no se dispute en el terreno de las ideas, sino en el de las ficciones algorítmicas. Y es a esto a lo que me refiero cuando digo que lo que está en juego no es solo el respeto a los derechos fundamentales, sino que es a la calidad misma del debate democrático. Entrando ahora a mis observaciones técnicas, muy breves, creo que este proyecto va en la dirección correcta, pero hay varios aspectos que requieren revisión para hacerlo operativo. Primero, no hay un órgano fiscalizador claro. Si bien el proyecto establece sanciones, no dice quién recibe las denuncias, quién fiscaliza ni quién aplica las multas. Segundo, no gradúa niveles de responsabilidad. No es lo mismo crear una deepfake que difundirla, ni es lo mismo un usuario, un autor o una plataforma. Esta distinción, a mi parecer, es fundamental. Tercero, hay una mezcla compleja de sanciones administrativas, civiles y penales, sin que quede del todo claro qué procedimiento se aplica en cada caso. Además, hay problemas adicionales. Se habla de infracción grave sin un catálogo que distinga antes entre infracción leve, grave o gravísima. Además, el retiro obligatorio en 72 horas, a mi parecer, es razonable, pero el procedimiento de notificación y retiro no está lo suficientemente regulado, lo cual puede recaer en incerteza jurídica. Y quizás lo más importante es que obliga a las víctimas a acudir a tribunales, lo que en situaciones urgentes puede ser lento, costoso e ineficaz. Todas estas falencias son corregibles. Algunas mejoras posibles podrían ser definir un órgano fiscalizador, graduar la responsabilidad entre autores, replicadores y plataformas y clarificar el procedimiento de retiro del contenido. También creo que sería útil distinguir claramente entre responsabilidad administrativa y civil e incorporar una vía de tutela rápida, por ejemplo, un mecanismo administrativo expedito que permita reaccionar con mayor rapidez. Ahora, desde la perspectiva comparada, que es donde me ha tocado estudiar más a fondo, me gustaría aportar dos ideas. Primero, a nivel federal, en Estados Unidos no existe aún una ley. Hay proyectos desde el 2018, pero ninguno se ha aprobado. Sin embargo, hay consenso en algunos puntos, como obligar a etiquetar las deepfakes, prohibir eliminar esas etiquetas y sancionar a quien lo haga, permitir acciones civiles federales y proteger especialmente las deepfakes sexuales. Este es un debate complejo y que por algo no hay legislación todavía porque el debate es muy largo, pero tremendamente útil para observar cómo se está abordando el problema. Donde sí han habido avances concretos es a nivel estatal y mencionaré algunos ejemplos rápidamente. Por ejemplo, en Texas penaliza deepfakes políticas en periodo electoral. Washington y Nuevo México exigen avisos visibles cuando se usa IA en propaganda política. Nueva York amplió su ley de imagen para incluir recreaciones digitales realistas, incluso después de la muerte, permitiendo demandas civiles. Tennessee creó la Elvis Act, que protege la voz e imagen frente a su uso indebidos con IA e introduce sanciones civiles y penales. ¿Qué nos muestra esto? Que regular no inhibe la innovación, la encausa. Los estados más tecnológicos de Estados Unidos han optado por regular porque entienden que la ausencia de normas genera riesgos mayores. Para cerrar, quiero insistir en un punto. Las críticas técnicas existen y son atendibles, pero este proyecto está recién en su primer trámite constitucional
y todavía le queda todo el espacio legislativo para mejorar el texto. Lo que a mi parecer no se puede permitir, y creo que en esto hay un consenso amplio, es mantener un vacío normativo en un contexto donde las deepfakes ya son un problema real en campañas políticas, en contenidos íntimos y en usos maliciosos. Dos ideas centrales para cerrar la presentación, y es que regular las deepfakes no es limitar la libertad de expresión, es proteger la democracia, el debate público y el derecho de todas las personas a no ser convertidas en una versión falsa de sí misma. También las deepfakes amenazan derechos fundamentales, pero también la confianza pública, la racionalidad del debate y la estabilidad de nuestra vida democrática. Y, por último, que regulación y libertad de expresión no son excluyentes. Se complementan para garantizar que el espacio público siga siendo un lugar donde la verdad y no la manipulación audiovisual guíe las decisiones colectivas. Muchísimas gracias y dejo a disposición de esta comisión mi correo electrónico donde quedo disponible por si alguna persona eventuales preguntas sobre esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Evgenia. Le vamos a dar la palabra al ministro. Muchas gracias, Presidenta. Yo también quiero agradecer la exposición que hemos conocido, una y otra, porque me parece a mí que aportan buenos momentos para razonar sobre este proyecto de ley. A riesgo de reiterar, ¿no? Este proyecto de ley introduce un complemento indispensable al ordenamiento jurídico, como es el establecer un derecho subjetivo que desarrolla finalmente también un principio y un derecho que está establecido en la Constitución de manera más amplia. Pero ¿por qué se hace indispensable en nuestro caso? Probablemente desde el derecho comparado no necesariamente aparezca como algo indispensable, ¿no? Nosotros nos regimos por un principio de legalidad. No puede haber ninguna habilitación administrativa para, por ejemplo, llevar adelante un procedimiento que conduzca a una sanción si no es en virtud de un texto expreso de la ley. No puede ser simplemente por una extensión de una norma constitucional. Eso puede ser en otros ordenamientos jurídicos en que el sistema de fuentes del derecho no tiene en la ley la principal manifestación, ¿no?, de la voluntad del Estado. En nuestro caso, sí. Y entonces necesitamos que en el ordenamiento jurídico se establezca como un derecho subjetivo el dominio y control del propio rostro, del cuerpo y la voz. Eso no está, digamos, incorporado en nuestro ordenamiento jurídico hoy. Sabemos que tenemos que enfrentar todavía, ¿no?, un desarrollo de la inteligencia artificial que por lo mismo debiéramos actuar a tiempo. Y entre otras razones, ¿por qué se hace también indispensable un proyecto? Porque cuando estamos hablando nada menos que del derecho a la propia imagen, al cuerpo, a la intimidad, a la identidad, a la voz de la persona, estamos ante unos bienes jurídicos constitutivos de la moralidad pública. Si no nosotros también, de nuevo, vuelvo, digamos, a que la autoridad administrativa solo puede actuar en virtud de una autorización legal. Los jueces solo pueden también validar sanciones o establecer en sus sentencias determinadas consecuencias jurídicas sobre la base de textos legales expresos. Y en ese sentido no aparece, digamos, como una sobreregulación ni como regulaciones superpuestas, porque ello pudiera estar determinado fundamentalmente, digamos, por también la estructura de nuestro sistema jurídico. No hay riesgo de censura
porque también el propio proyecto dice expresamente que esta prohibición, la prohibición de la generación, difusión o almacenamiento de deepfakes sin consentimiento no se aplica para el caso, ¿no es cierto?, de la parodia, la sátira o la crítica, lo dice expresamente, de modo que en cuanto se excluyen de esta prohibición, no hay riesgo, porque lo está diciendo expresamente la propia ley. En ese sentido, para el ministerio que represento, esto viene a complementar lo que ha de ser un marco regulatorio de la inteligencia artificial, que no está pensado en función del usuario final o del consumidor de la misma, sino que se hace cargo más bien de los operadores, de los proveedores, implementadores, distribuidores, representantes autorizados e importadores. En consecuencia, los sujetos a los que está el ámbito de aplicación personal de la ley cambia significativamente y por eso complementa. Ahora, sin perjuicio de eso, también queremos observar que el proyecto debe en la discusión ser mejorado en el sentido de determinar, por ejemplo, un órgano de fiscalización y cumplimiento, porque no está, porque debe haber una graduación de responsabilidad, hay conductas, hay acciones distintas que no merecen el mismo reproche desde el punto de vista del derecho. Obviamente debe también estar expreso que la responsabilidad civil es competencia, digamos, de los tribunales ordinarios y en ningún caso, digamos, pudiera confundirse con una potestad administrativa, ¿no? Desde ese punto de vista, nos parece, digamos, que el proyecto es perfectible, debe ser enriquecido, pero se trata de un bien jurídico que es fundamental. Se trata de proteger nuestra niñez, de proteger nuestra adolescencia, de proteger la memoria, el honor de las personas. ¿Y por qué vamos a insistir en que este proyecto debe continuar su tramitación y ser aprobado en general? Esa es nuestra petición. Porque es cierto que un proyecto de ley se puede modificar, un proyecto de ley se puede corregir si no se equivocáramos. Lo que no puede ocurrir es que podamos evitar unos efectos irreversibles en la personalidad, en la integridad psíquica de jóvenes, de niñas, a consecuencia, digamos, de acciones como esta. Esos son efectos irreversibles y en consecuencia parece mejor, digamos, que avancemos en una regulación, que lo hagamos sobre la base de ponernos de acuerdo, de encontrar las mejores redacciones, pero no simplemente de decir que no corresponde, porque no es tan fácil comparar tampoco los derechos comparados si uno no se fija en cuáles son las culturas jurídicas internas, las culturas jurídicas profesionales, y en nuestro caso, digamos, hay un sistema de fuentes del derecho y una dogmática jurídica que necesariamente, ¿no?, responde también a nuestra tradición, a nuestros modos de ser, y por lo mismo estos derechos tan sensibles, ¿no?, de la personalidad moral debemos protegerlos conforme a nuestra cultura jurídica y conforme a nuestra tradición jurídica. Eso es, Presidenta. Muchas gracias, ministro. Voy a abrir la palabra a los señores y señoras parlamentarias. Ofrezco la palabra. Diputada Riquelme, diputada Labra después. Muchas gracias, Presidenta. Estoy buscando el texto aquí del proyecto de ley. Primero, saludar a los invitados, por supuesto, y a mi querido compañero de universidad, Claudio Magliona, y extraño a Alex Peso, que no vino hoy día. Tengo muchas preguntas en torno a los procedimientos. Ya se dijo como crítica, ¿verdad?, el hecho de que no quedara claro cuál iba a ser, a quién iba a corresponder la competencia respecto a esta materia. Y lo estoy diciendo tanto por lo que indica el artículo que habla de las 72 horas, que es el artículo 9,
¿cierto? Cuando dice que desde la notificación del afectado sus representantes. Y aquí coincido en la crítica en dos cosas, pero quisiera preguntarle a Claudio su opinión respecto a esta materia, ya lo dijo Eugenia, ¿verdad? Quisiera preguntarle si comparte esta crítica respecto a la falta de competencia y a que eventualmente esta notificación en un plazo de 72 horas podría ser incluso muy tardía. Y la otra pregunta que le formulo a los dos es, tal vez frente a todas las irrupciones que podría causar esta ley, como ustedes dijeron, en la creatividad, en la propiedad intelectual, etcétera, etcétera, ¿no sería a lo mejor recomendable, qué opinan ustedes, de que cada publicación que indique que hace uso de inteligencia, o sea, que haga uso de inteligencia artificial, lo señale expresamente? Puesto que vemos habitualmente noticias de todo en las redes sociales, ¿verdad? Pero para poder indagar si eso es inteligencia artificial o no, uno busca en los puntitos, lo estoy haciendo muy gráfico, ¿cierto? Y ve si existe o no utilización de inteligencia artificial, pero no todos lo indican. A lo mejor podríamos introducir en este proyecto esa obligatoriedad de que los creadores de contenido con inteligencia artificial lo señalen expresamente. Eso, Presidenta. Gracias. Gracias, diputada Riquelme. Diputada Labra. Gracias, Presidenta. Respecto a un punto que comentó la diputada Riquelme, en el proyecto de ley que despachamos al Senado incluye transparencia, que se tenga que dar la identificación que he generado con inteligencia artificial. Tengo algunas consultas para los dos expositores, que aprovecho de saludarlos. Me parece que este proyecto tiene bastantes contradicciones y algo mencionaba Claudio Magliona, pero quiero hacer el punto en uno en particular que también lo mencionó el ministro por su intermedio, Presidenta, y Eugenia, que tiene que ver con el artículo 6, que es las excepciones. Y lo voy a leer literal para que se entienda bien mi punto. Dice, no se requerirá consentimiento cuando el contenido tenga fines satíricos, críticos o informativos y sea manifiestamente identificable como irreal, y que no genere desinformación ni perjuicio grave a la persona. Lo que yo entiendo de esto es que podrían utilizar inteligencia artificial para hacer una sátira crítica de mi persona, que quizás me ridiculice públicamente, pero si no genera perjuicio grave, si se nota que es irreal, pueden burlarse de mí sin el consentimiento. Así lo estaría entendiendo yo, y me gustaría preguntarle a nuestros dos expositores su visión, porque ambos son abogados, yo no lo soy, quizás yo estoy interpretando mal, pero así lo veo. Y además tiene parámetros que son muy subjetivos. ¿Quién determina lo que es un perjuicio grave? Si alguien me ridiculiza con inteligencia artificial, lo mínimo que hagan para mí va a ser gravísimo, voy a estar en mi casa llorando y deprimida. ¿Y qué puede ser manifiestamente identificable como irreal? Quizás mucha gente puede decir, oh, esto es totalmente falso, ya. Pero otras personas pueden decir, no, esto es realmente la Paula Labra. Entonces, esos parámetros son bastante abiertos, son bastante subjetivos, y por eso me parece que este artículo, dentro de otros que ya se manifestaron, genera una contradicción con lo que busca el proyecto de ley de acuerdo a lo que estaba planteado en su idea matriz. Entonces, primera pregunta, preguntarle a los dos expositores su opinión respecto a este artículo. Segundo, me gustaría preguntarle al Ejecutivo si conoce si esto ha sido regulado en otros países, cómo se hace, cómo se trata esta materia. Y tercero, Presidenta, si es posible solicitarle a la biblioteca un estudio respecto a legislación comparada y con los pros y contras de lo que ha pasado en nuestros países y lo que podría verse dentro de nuestro país con este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, diputada Labra. Le pedimos de inmediato a Ray el comparado y le agradecemos siempre su presencia. ¿Alguien más? Diputada Youmans. Presidenta, bueno, primero agradecer las exposiciones y también la disponibilidad de poder estar acá y presentar, hacer un trabajo previo, eso siempre se agradece. Me parece además, y lo digo desde ya, Presidenta, que estoy muy disponible y sé que la Comisión también en poder incorporar las sugerencias que se han hecho, sobre todo Eugenia, que ha planteado algunas sugerencias puntuales
en términos de incorporar, por ejemplo, un órgano concreto de fiscalización, los procedimientos. O sea, creo que hay varios aspectos que son necesarios de poder precisar y poder establecer, y yo al menos estoy muy de acuerdo con que así sea y quería más bien manifestar mi disposición, Presidenta. Muchas gracias, diputada Yomas. Le voy a dar la palabra entonces a Eugenia y a Claudio para que puedan responder a las preguntas que se han realizado de parte de los diputados. No sé quién quiere partir. Lo que usted diga, Presidenta. Con el mismo orden en que partimos la presentación. Claudio tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Se agradece la pregunta de la diputada Riquelme, la diputada Laura y el comentario de la diputada Yomans. Respecto al comentario de la diputada Riquelme, muchas gracias. El artículo 9, efectivamente lo que pasa es que el artículo 9 establece un sistema privado de bajada, en virtud del cual las plataformas tienen que bajar contenido por la mera notificación del afectado o su representante. Y aquí llegamos exactamente a lo mismo que estamos conversando todos y que también la profesional Ivenia también lo estaba señalando. Se requiere un organismo supervisor, se requiere un organismo supervisor que sea aquel que señale qué es infracción y qué no es infracción, porque en nuestra idiosincrasia, en nuestro sistema, esto se ha discutido mucho tiempo, de no dejar, ¿no es cierto?, que sean los privados los que hagan autotutela. En segundo lugar, respecto de lo que señala la diputada Laura, artículo 6, ¿qué es lo que pasa? Este proyecto de ley tiene una confusión muy grande en materia de propiedad intelectual y en materia de libertad de expresión, porque ocupa excepciones que son propias y que las trae la ley de propiedad intelectual. La excepción, lo dije en mi presentación, la excepción de sátiro y parodia es una excepción que te permite tomar una película de cine, por ejemplo, y ridiculizar esa película. Y eso no es una copia, porque la obra derivada requiere copia. Pero como estamos aplicando mal esto, ¿cómo va a ser posible que yo pueda tomar la imagen de cualquiera de los presentes y ridiculizarlo y someterlo al escarnio público? Y voy a decir, no, eso es sátira y parodia. Hay una confusión. La sátira y parodia es una excepción respecto de una obra de la ley de propiedad intelectual, pero ninguno de nosotros somos obra. Nosotros somos seres humanos que no podemos ser ridiculizados, y si somos ridiculizados, tenemos los tipos penales de injuria y calumnia y los otros sistemas que mencioné. Datos biométricos está regulado por la ley de datos personales. Y quiero terminar con esto, por favor. El artículo 8, que tampoco no entiendo mucho, porque no entiendo tampoco por qué se le tiene que dar una especial protección a las autoridades públicas y a los artistas. O sea, si somos los 17.900.000 o 17.950.000 chilenos que no somos autoridades públicas o artistas, nos pueden ridiculizar en público y resulta que eso no va a ser una infracción. Pero si ridiculizan una autoridad pública o un artista, eso sí es infracción. Ya el artículo 8 me parece que es una discriminación arbitraria que justamente está prohibida por la Constitución. Tenemos que otorgar un trato igualitario y no darle preferencia a alguien por su cargo público o por si aparece en la televisión o no aparece en la televisión. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, don Claudio. Le doy la palabra entonces a Eugenia. Sí, muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Contestar primero la pregunta de la diputada Riquelme. Yo creo que sí es recomendable que se etiqueten los contenidos creados con esta inteligencia artificial. Y también la experiencia internacional muestra que exigir avisos claros cuando un contenido es generado con IA ayuda, ¿cierto?, a reducir la confusión y fortalece la transparencia sin afectar la libertad de expresión. Ese también es uno de los puntos que yo puse como sugerencia para incluir en este proyecto. Contestando la pregunta de la diputada Laura, lo que se entiende por realista. Creo que lo que yo entiendo del proyecto es que si es que una persona promedio puede creer que el contenido es real,
estamos en presencia de un deepfake que sería parte de esta regulación. Si es evidente que es humor, caricatura o sátira, quedaría fuera. Este es el estándar usado en el derecho comparado y es completamente operacionable. Esas son mis respuestas. Muchas gracias. Gracias a ambos. Abro la palabra. Ministro, ¿quiere sumar algo más respecto a las preguntas? No, no, Presidenta, no. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, había realizado una consulta al Ejecutivo. Si conocen cómo se regula esto en otros países, qué experiencia hay, si tienen conocimiento al respecto, no específicamente quizás legislación comparada, pero cómo se trata esta materia en otros países. Muchas gracias. Bueno, nosotros entendemos que hace muy poco, ¿no? Países, y en el caso de Estados Unidos, algunos estados, se han hecho cargo específicamente de estas acciones, ¿no? mediante inteligencia artificial. Dinamarca y algunos estados. Me parece que el último, California, en el caso de Estados Unidos, en que se han llevado, digamos, a producir efectos muy dañinos para las personas. Y la forma que se ha tenido de reaccionar es por la vía de recurrir a regulaciones jurídicas como esta. Insistir solo, estamos hablando efectivamente de aquello que dice relación con la dignidad intrínseca de cada persona. No es cualquier materia de relación social de la que estamos hablando. En consecuencia, me parece a mí que obviamente que puede haber en la sintaxis de los textos correcciones que hacer, y yo creo que a eso debemos estar abiertos y el proyecto de ley debe ser perfectible y debemos tomar el tiempo necesario. Pero en cuanto estamos en esta etapa previa de si corresponde o no legislar sobre esta materia, yo quiero concluir en ese sentido. O sea, necesitamos aprobar, creo yo, al menos la idea de legislar y luego revisar cada norma en particular, porque todos podemos tener observaciones que es muy importante finalmente construir en conjunto de la mejor manera. Eso es. Muchas gracias, ministro. Ok, le damos las gracias a ambos invitados por estar presentes en esta sesión y por supuesto que nos va a servir muchísimo todos los comentarios y la presentación que realizaron ante la comisión. Le voy a proponer a la comisión, porque pregunté, me dicen que hay 2 invitados para la próxima sesión, que son invitados de la diputada Yeomans. Entonces, estuve mirando el calendario, la próxima semana ya estamos a 1 de diciembre, por lo tanto, tendríamos que ese día escuchar a ambos invitados, votar en general, para luego ver el proyecto del diputado Kaiser, que quedamos en acuerdo que quedase en el segundo punto de la tabla para la próxima sesión, porque el día lunes 8 es feriado. Entonces, desde el primero tendríamos que tomar acuerdo para presentar indicaciones y después pasar a la votación en particular. Si a la comisión le parece, claro, el día lunes primero la idea es escuchar a los expositores y ese día votar en general. Y ahí tomar acuerdo también para las indicaciones, porque tenemos un lunes que es feriado después. ¿Ya? Sí, de la diputada. Gracias, Presidenta. Yo he recibido algunas solicitudes para que voy a mandar de invitados. Yo no sé, por lo menos a mí me parece que estos proyectos de ley necesitan tomarse más tiempo y escuchar más personas, y yo lo planteé también en el proyecto anterior que despachábamos, que respecto tiene que ver a la regulación de inteligencia artificial. Por lo tanto, yo creo que es poco tiempo el que estamos dando para poder escuchar expertos. Creo que tenemos que escuchar académicos, pymes, personas, sociedad civil, o sea, personas naturales. Por lo tanto, creo que por mi parte sería pertinente tomar un poquito más de tiempo para escuchar personas respecto a este proyecto.
Gracias, diputada Labra. Diputada Yomans. Presidenta, mire, con el objeto de poder avanzar en el proyecto de ley, obviamente si es necesario puedo evaluar cuál de los invitados es más atingente para poder escuchar también los invitados de la diputada Paula Labra y así poder también proceder, como lo propuso usted, Presidenta, a la votación en general, recordando también que el proyecto tiene urgencias y, por cierto, porque estamos terminando el periodo legislativo y yo creo que es importante también tener eso en consideración, sobre todo porque además el diputado Kaiser, con legítima opinión, también quiso y solicitó e hizo ver, ¿cierto?, que teníamos un acuerdo respecto a su proyecto de ley. Entonces, para poder hacer que los proyectos de ley que tiene encomendados esta comisión logren avanzar, creo que es la mejor es la sugerencia que usted hace, Presidenta. Gracias, diputada Yomans. Ok, entonces, diputada Labra, si usted pudiese hacer llegar la lista de invitados para la siguiente sesión, que sería el lunes 1, y así escuchamos a los invitados ese día. No olvidemos que tenemos después en tabla el proyecto del diputado Kaiser, que también me imagino que ese día va a exponer él sobre su proyecto, pero la idea es poder el día 1 escuchar a los invitados finales. Para eso tendríamos que acotar quizás la presentación de cada uno y poder votar en general el proyecto, que es lo que a mí me preocupa por lo que dice la diputada Yomans, entendiendo también lo que dice la diputada Labra, que finalmente es un proyecto que siempre es bueno escuchar a distintas opiniones, pero después ya pasamos al mes de enero y bueno, y ahí prácticamente se nos va a terminar el periodo. Así que tomo el acuerdo entonces para eso, para que el día 1 terminemos de escuchar invitados y votamos en general. ¿Acordado? Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, le damos muchas gracias nuevamente a los invitados, al ministro. Esta sesión se levanta.